Hola, Buenos buenos días. días a todos. Hola, buenos días, Juanjo. Buenos días, Benjamín. Pues vamos a empezar un nuevo día de formación en Dogal y hoy la verdad es que personalmente para mí es un día muy especial porque contamos con dos amigos, pues con Juanjo Gaite y con Amaya Artieda, también acompañados con una grandísima amiga que es Natalia Barciela. Y realmente creo que vamos a tener un día pues precioso de formación. Para mí ellos son los dos mejores endodoncistas sin duda de Navarra. No sé exactamente su orden. Pues Juanjo además es profesor en la Facultad de Medicina ahí en la Universidad de Navarra y profesor en la Facultad de Odontología en la comunidad vecina del País Vasco, en Bilbao. Y realmente yo creo que son dos magníficos profesionales, pero son mucho mejores personas. También saludar pues a todo el mundo que nos está escuchando, sobre todo pues un saludo muy especial pues a todos los alumnos del modular de Navarra, que yo sé que muchos de ellos nos están escuchando en este momento. Es un modular que dirigen ellos dos, acompañados de todos un equipo como Raúl o Esperanza, nuestra gran Esperanza, que realmente nos hacen, pues cuando vamos por esa tierra, pues quererla. Yo ya te dejo, pues Juanjo, Amaya y Natalia, que sé que lo vamos a disfrutar y nada, pues muchísimas gracias pues por compartir vuestro tiempo con nosotros. Venga, ahí. Juanjo, todo tuyo. ¿Vale? Gracias, Benjamín, por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hoy yo me planteo un reto. Un poquito, vamos a intentar en 45 minutos que me han dicho que tenemos de presentación, vamos a intentar hablar de todos los pasos en nuestros tratamientos de endodoncia, de la A a la Z. Vamos a ir un poquito con conceptos sencillos para el paso a paso. Y luego en el turno de preguntas, pues dudas que tengáis nos podéis hacer. Vamos a presentar el sistema de Endogal, un sistema, como dice la presentación, de dentistas para dentistas, un sistema que creemos que puede ser sencillo y que en la clínica diaria, en la clínica de todos los días, nos puede ayudar mucho. Bueno, un poquito, yo lo primero voy a hacer medio segundo de agradecimientos. Un poco en la situación en la que estamos, bueno, ahí como veis el corazón, agradecer a mucha gente que está en primera línea en esta situación, sobre todo al personal sanitario que están demostrando la vocación que tienen, ¿no? Yo lo vivo de cerca porque una hermana mía trabaja en UCI, es la foto que tenéis ahí. Bueno, pues desde aquí lo hacemos todos los días por las tardes, pero bueno, agradecerles mucho su dedicación. Quisiera también devolver un poco el agradecimiento a Benjamín y a Pablo y a Jesús Pato, que son los que están bueno, a la cabeza de todo este proyecto de Endogal. Nosotros hemos aprendido mucho de ellos. Hemos aprendido mucho de su dedicación, de su gran ilusión que tienen por este proyecto y que creo que nos va a ayudar mucho a todos. Como no, bueno, aquí tengo a Maya, una gran profesional, gran amiga. Yo aprendo cada día mucho de ella. Y sobre todo también esa ilusión que pone en la endodoncia y el buen hacer. Bueno, empezamos un poquito. Yo siempre, los que ya me habéis escuchado en cursos y demás, cuando hablamos de endodoncia, cuando quiero transmitir un poquito
los conceptos que yo tengo de la endodoncia o que tenemos nosotros de la endodoncia, yo siempre pongo el ejemplo de el objetivo que me planteo al final, si lo consigo cuando podamos trabajar y cuando podamos volver a trabajar a nuestras consultas, es a todos nos provoca la endodoncia siempre cierta intranquilidad, incertidumbre, siempre se nos pone como un nudo en el estómago, ¿no? Y yo siempre digo que si conseguimos en estos cursos que cuando veáis en la agenda a las 7 de la tarde que os han puesto una endodoncia de molar y veáis eso como algo que no se os pone un nudo en el estómago o no, bueno, pues ya hemos conseguido bastante, ¿no? Porque a quien no empieza a aparecer un pequeño sudor frío cuando vemos en la agenda esa endodoncia de molar 7 de la tarde, a ver cómo lo hago, ¿no? Bueno, pues con todo lo que vamos a hablar hoy, a ver si conseguimos que eso mejore, ¿vale? Necesitamos protocolos. Bueno, la idea un poco es que en endodoncia siempre estamos acostumbrados un poquito a tener recetas, ¿vale? Y muchas veces los alumnos y tal, las preguntas son tipo recetas, ¿no? Yo creo que es muy importante tener protocolos, es muy importante tener claro lo que vamos a hacer, pero es muy importante saber por qué hacemos las cosas, saber por qué utilizamos los instrumentos rotatorios. O sea, siempre tenemos que huir un poquito de las recetas, de las cosas ya prehechas y intentar llegar a saber por qué hacemos las cosas, ¿vale? La clave del éxito un poco en el tratamiento de endodoncia, en lo que es meramente el tratamiento, vamos a hablar de la preparación mecánica, de la importancia de la irrigación y de la obturación tridimensional. Vamos a hablar siempre de obturación en 3D, obturación con gutapercha caliente, que es un poco el gold estándar del sistema de obturación. Y aquí no nos va a dar tiempo a hablar, pero nosotros en nuestros cursos modulares y tal siempre dedicamos un módulo a la restauración posendodóncica porque creemos que entra a formar parte de esta clave del éxito, ¿no? De nada sirve hacer una muy buena endodoncia si luego la restauración pues deja mucho que desear, ¿no? Eso hay que insistir mucho en ello. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de conductos no es un sistema complejo, es un sistema con muchas ramificaciones, eso siempre hay que tenerlo en la cabeza. Y esto es importante porque, bueno, pues porque hay que darle mucha importancia a la irrigación, ¿vale? Cuando en la estructura de toda esta charla vais a ver que yo un poco divido en 3 partes el tratamiento de endodoncia y que para mí son igual de importantes cada una de ellas, ¿no? La primera es todo el pretratamiento. ¿Por qué creemos que el pretratamiento es importante? Y además hay que dedicarle tiempo, tanto más como a la instrumentación, que a veces cuando nos planteamos una endodoncia es a lo primero que pensamos, cómo vamos a instrumentar. Pero creo que para sentar bien las bases de la instrumentación y después de la obturación, tenemos que empezar por unos buenos cimientos, ¿vale? Y los buenos cimientos, y para que ese estrés que nos va a provocar la endodoncia empiece a disminuir, vamos a empezar con ese tipo de cosas, ¿no? Primero, yo os diría que tengáis siempre el material que vais a utilizar siempre preparado, Tened todo muy bien preparado, pues para que luego no haya aperturas de cajones nerviosas, etcétera, etcétera, ¿no? Que a todos nos pueden pasar. El paciente tiene que estar bien anestesiado, O sea, no se puede empezar a hacer un tratamiento con calma, con movimientos del paciente continuos, O sea, tenemos que asegurarnos de que todo está bien anestesiado, ¿vale? Utilizar en los momentos que, sobre todo en molares inferiores, que todo nos pasará, o en la raíz palatina de los molares superiores, que a veces no se duerme, ¿no? Pues hay que dormir todo, hay que utilizar la anestesia intrapulpar, hay que conseguir que esa pieza dentaria esté bien anestesiada. Tercero, el aislamiento absoluto. Aquí no hablamos nada nuevo, todo se puede aislar, ¿vale?
o hay que intentarlo y que se consigue. Ha habido estos días, alguno ya lo habéis visto, porque me consta, hay una presentación en AEDE y en SEO del doctor Oliver Valencia, que habla muy amena sobre aislamiento, que os recomiendo que la busquéis y os deis cuenta de que todo se puede aislar. La reconstrucción preendo, que luego hablaremos, esto es súper importante. Tenemos que tener la pieza dentaria al que vamos a instrumentar y que vamos a tratar perfectamente reconstruido previamente. Tenemos que conseguir hacer piscinas de obturación, como a mí me gusta decir. O sea, tenemos que trabajar en el interior de una piscina de 4 paredes, si no todo se va a complicar. Y las radiografías periapicales y preoperatorias y, en la medida de lo posible, en los casos más complicados, el uso de CBCT. Para hacer buenas radiografías hay que usar paralizadores, eso es muy importante. Este es el que yo uso, el que usamos, es muy sencillo y yo puedo recomendar la casa Ensply. Bueno, este es para uso de radiografías de fósforo, que son más delgaditas, no vale este en concreto para uso de radiografía con cable, que para mí es más incordio. Yo prefiero las radiografías individuales. Importancia de la radiografía preoperatoria en los casos en los que ya tenemos casos como este de calcificaciones, pues nos vamos a tener que irnos al CBCT, pues para ver dónde tenemos conducto. Bueno, luego veremos algún casito y veremos casos. Fijarnos bien en las radiografías preoperatorias, donde luego veremos más casos donde el conducto pues de repente desaparece. Bueno, todo esto lo tenemos que saber antes de empezar a tratar. Bien, voy a ir un poco rápido porque si no, no me da tiempo. Cualquier duda que tengáis, luego en las preguntas intentaré responderla, ¿vale? Como hemos dicho, una vez que hemos preparado todo el material, hemos anestesiado, vamos a empezar a hacer la reconstrucción preendodóntica. Tenemos muy claro, ya hemos visto la radiografía previa, tenemos claro más o menos a quién nos podemos enfrentar y vamos a empezar a reconstruir el diente, ¿vale? Casos como estos en los que el diente está muy destruido, pues tenemos que intentar por todos los medios hacer esa piscina, esas 4 paredes para trabajar luego mucho más cómodos. De nada sirve si yo esto no lo hago. Imaginaros, tengo una pieza dentaria en la que tengo un gran agujero, he aislado mal, etcétera, etcétera. Si luego empiezo a utilizar el localizador, me va a dar que no funciona, que está siempre pasado y vais a empezar a decir, es que el localizador mío no funciona. Y es cuando nos llamáis y nos decís, mi marca de localizador no funciona. Pues no, generalmente es por errores que estamos cometiendo a la hora de utilizarlo, ¿vale? Lo ideal es hacer siempre la reco-preendo con composite, pero bueno, yo os diría, si no tenéis tiempo o os ha pillado un poco el toro o tal, yo muchas veces lo que hago es, cuando el paciente lo anestesio y tal, preparo IRM y en la misma caries coloco IRM y mientras se está anestesiando, esperamos ese tiempo de anestesia, etcétera, va endureciendo y más o menos podemos luego tener una cavidad de 4 paredes. Vale, entonces tenemos ya todo preparado. Entonces vamos a empezar a hacer la apertura. Bien, tenéis muy claro siempre en las aperturas anatómicamente dónde pueden estar localizados los conductos. Y así como a título un poco tener claro, en los molares superiores tenemos que tener siempre en cuenta que puede haber el cuarto conducto y hay que siempre ir a buscarlo, con lo cual tenemos que saber dónde hay que abrir un poquito en mesial esa zona para ir a buscarlo. Tener en cuenta siempre también que en los incisivos inferiores puede haber 2 conductos, hay que intentar ir a buscarlo, con lo cual a veces nuestras aperturas tienen que irse un poquito más hacia vestibular para intentar que la orientación de la lima encontremos ese conducto que está más hacia lingual, ¿vale? Muchas veces si hacemos una apertura media y tal, la lima siempre se nos va a ir al conducto vestibular.
Tener en cuenta también los molares inferiores, que también podemos tener dos conductos en la raíz distal. Bueno, pues saber siempre que si el conducto de la raíz distal no está muy centrado entre los dos conductos mesiales, pues sospechar siempre que puede haber un cuarto conducto y hay que ir a buscarlos. Vale. Bien, la controversia que podéis haber oído hablar, ¿no? Las famosas cavidades mínimamente invasivas, las cavidades conservadoras. Bueno, yo personalmente no creo, bueno, no es que no crea, yo no soy capaz de, y a pesar de que tenemos microscopio, etcétera, no soy capaz nunca, y creo que además no es conveniente porque creo que no se es capaz de limpiar bien el hacer una endodoncia a través de una mini cavidad. A mí me parece complicadísimo. Sí que creo que la tendencia hoy día es, en la medida en que podamos, a utilizar cavidades más conservadoras, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas veces cuando tenemos que hacer endodoncia, las tenemos que hacer porque ya tenemos unas cavidades de caries enormes, de clase 2, etcétera, que bueno, ya eso nos hace olvidar qué tipo de cavidad tenemos que hacer, porque ya es que tenemos ya la destrucción hecha, ¿no? Pero sí que tener un poquito en mente que tenemos que intentar preservar un poquito las crestas marginales de cara un poco a la estabilidad de ese diente y, bueno, pues ser un poco lo más conservador posible. Aquí hay una revisión que se hizo de pues, un montón de artículos que tampoco no dejan claro el uso de cavidades ultraconservadoras de cara a la resistencia a la fractura de nuestras piezas. Hay casos en los que no tenemos más remedio que utilizar, pues porque ya son dientes tallados, etcétera. Bueno, pues en estos casos confiar mucho en la flexibilidad de nuestros instrumentos que nos van a ayudar a hacer esto. Lo que sí hoy día un poquito sí que es importante el preservar un poquito lo que llamamos la dentina pericervical, ¿vale? Tenemos que intentar en nuestra instrumentación, en las fases de instrumentación que luego veremos, un poquito preservar esta zona que vais a ver aquí, la zona un poquito cervical de la dentina, estos 4 milímetros que estamos entre la cresta ósea hacia arriba y hacia abajo, sed un poquito conservadores. Ahí sí que esa zona, bueno, pues es importante de cara a preservar un poquito la viabilidad de esa pieza dentaria y ser un poquito conservadores. Vale, lo que sí yo creo muy importante es que el ser conservadores a veces no quita es muy importante a la hora de hacer nuestro acceso eliminar todas las interferencias que tenemos en la entrada de los conductos. Generalmente cuando hacemos una apertura vamos a tener siempre en el conducto esa curvatura, esa entrada, y eso sí que tenemos que tener muy claro que hay que quitar, porque si eso no lo quitamos ya empezamos la instrumentación luego va a ser muy complicado, vamos a castigar mucho a los instrumentos. Bueno, ya empezamos mal, ¿no? Empezamos con el estrés a aumentar, ¿vale? Entonces, esa interferencia coronal es muy importante. A mí me gusta, cuando yo meto los primeros instrumentos, me gusta verlos rectos, ¿vale? Como veis aquí a la derecha, es bueno, a mí me gusta ver que los instrumentos están rectos, ¿no? No que me vayan hacia la otra cúspide. Me marca un poquito que esas interferencias ya las he eliminado, ¿vale? Bien, con el nuevo sistema endogal hoy día, esta es una endodoncia, la de la izquierda es con sistema endogal, la derecha es con un sistema de conicidad progresiva. Con el nuevo sistema endogal, por su menor conicidad en los primeros instrumentos, vamos a conseguir un poquito preservar mucho más esa dentina pericervical que hemos hablado antes, ¿vale? Bueno,
estos son casos todos de que podemos ver esa conservación de la dentina pericervical, que sí que creemos que es importante. Vale, entonces, la apertura lo que nos va a llevar un poquito es a ver un poquito bien toda esa cámara pulpar ya bien limpia. Y es muy importante, como os decía antes, a mí me gusta ver que los instrumentos ya están rectos y, por otro lado, siempre que veamos la entrada de los conductos en el suelo de la cavidad, que no los veamos en la pared, ¿vale? Si ya vemos que la entrada de los conductos está en el suelo, ya nos va a marcar que hemos eliminado esas interferencias. Bien, la secuencia de la apertura, tenemos un kit de Endogal que bueno, estará próximamente a la venta, que es muy sencillo, es un poquito una secuencia en protocolo en el que tenemos una primera fresa que vamos a un poquito a quitar la parte inicial, un poquito más de tallo largo, todo esto en turbina, que ya definimos un poquito más la entrada. La típica fresa endoceta que muchos ya utilizaréis, en la que ya vamos a definir un poquito más ya hacia el suelo de la cámara pulpar, y como tipo inactiva no vamos a tener riesgo. Y una fresa muy pequeñita que es muy interesante de cara a eliminar un poquito esa estructura, esas interferencias en la entrada del conducto, y que nos va a permitir ver ese conducto en el suelo. Y yo siempre digo muy importante que miréis cómo tenéis los espejos, ¿vale? Una vez que hemos hecho esta apertura y tal, tenemos que ver bien el suelo de la cámara, tenemos que tener espejos que no estén rayados, que estén limpios, etcétera. Y más si utilizamos magnificación, aunque sea con lupas. La casa Endogal tiene estos espejos que la verdad es que ahí tenéis el precio, tampoco es, y son una maravilla, reflejan la luz muy bien y se ve bastante bien, o sea, esto sí que es una cosa interesante. Tenemos que ver los conductos bien en la cámara pulpar. Bien, perdonad, me vais a oír hablar ahora un poquito de terminología del negocio total. Hay unos conceptos que están en inglés, pero que los vais a escuchar mucho. Vamos a ir hablando un poquito lo que es el preflaring, el patency, el glide path y el Gaussian aplicado. El preflaring un poquito son los términos de la preinstrumentación muy necesaria en nuestra instrumentación. El patency nos referimos a la permeabilización del conducto apical. El glide path nos vamos a referir un poquito a ese camino suave, camino que vamos a ir con nuestros preinstrumentos para facilitarnos nuestra instrumentación. Y el Gaussian apical es la pregunta que muchos alumnos me hacen siempre, ¿no? Y mucha gente es, ¿hasta qué lima llego, no? Esa es la gran pregunta que ahora vamos a intentar resolverla. Conceptos claros que creo que hay que tener un poquito en la endodoncia, ¿no? Que son la eliminación de esas interferencias que hemos hablado. Vamos a hablar de lo que es la longitud de trabajo, la pregunta hasta dónde llegamos, repito, hasta qué lima llego, y un concepto muy claro que nosotros insistimos mucho es el trabajar siempre por ciclos, ¿vale? Bien, esto ya hemos hablado antes, cómo eliminamos interferencias. Continuamos. Y muy importante para evitar esos grados de curvaturas que podemos tener en los molares, ¿vale? Longitud de trabajo, ¿hasta dónde llego? Nuestras preparaciones siempre tienen que quedar en el diámetro menor de la constricción apical del lápiz. Esto, evidentemente siempre es muy importante haber utilizado paralizadores, si queremos ver un poquito en la radiografía, bien un poquito dónde puede estar. Si consideramos el lápice como una especie de diablo, sería pues en la constricción del diablo, ahí hasta donde tenemos que tener la longitud de nuestros tratamientos. Es muy importante diferenciar, perdonad,
diferenciar un poquito qué es ese diámetro menor de la construcción apical, cuál es el foramen anatómico y cuál es el ápice radiográfico. Muchas veces en algunas imágenes podemos ver que nuestras preparaciones parece que están cortas, pero realmente no es que estén cortas, sino que es donde está la salida de ese foramen. Tenéis que tener en cuenta que en muchos casos no coincide ese foramen anatómico con el ápice radiográfico. Muchas veces está lateralizado, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es muy importante el uso de localizador de ápices. Muchas veces con una grafía periapical nos vamos a ver un poquito dónde tenemos el ápice radiográfico, pero ahí probablemente la salida no esté. Entonces hay que hacer mucho caso a los localizadores de ápice. Este es el localizador de la casa endogal, bueno, pues que nos va a ayudar mucho en toda esta localización del ápice. ¿Hasta qué lima llegamos? Esta es la gran pregunta, ¿no? Pues cada diente y cada raíz nos va a determinar hasta qué lima podemos llegar. Y hay una forma muy fácil de saberlo, que es utilizando limas, generalmente lo ideal es utilizar limas de níquel titanio. Luego veremos los pasos y cuándo se hace este proceso. Vais a ver aquí un poco de vídeo. Después de realizar las primeras fases de instrumentación, metemos una lima y aquella lima en el que podamos ver, como veis en la imagen, este tipo de movimiento de reverso y que se nos vuelve a su posición original, ahí es donde esa lima se ha trabado en la zona de esa constricción, el diámetro menor de esa constricción apical. Es un tema es una forma muy sencilla de hacerlo y bueno, pues yo creo que todos debemos hacer. Y con esto resolvemos la pregunta de hasta qué lima llega. Bien, entonces, por ir un poco, vamos a entrar ya un poquito en el proceso, ¿no? Ya tenemos la apertura hecha, hemos hecho esas 4 paredes, tenemos ya la definición de la cámara buena. Vamos a empezar ahora a instrumentar, ¿vale? Y entonces, antes de coger todas nuestras limas de instrumentación, queremos crear un camino suave a esos instrumentos. Queremos crear un camino suave para que no tengamos problemas a la hora de que se nos puedan romper y demás. Os voy a enseñar ahora un poquito todo el sistema de limas manuales que tiene la casa endogal, que tenemos las limas K normales, las limas flexibles, tienen mayor flexibilidad. Tenemos las limas de Hedstrom, que bueno, tienen sus usos de cada retratamientos, etcétera. Tenemos las limas de NIPI, como hemos visto antes, para hacer nuestro gouging. Y entonces, vamos a empezar a hacer la preinstrumentación. La preinstrumentación en aquellos casos en los que los conductos ya sean más anchos, en los incisivos, en algunos premolares, etcétera, esa preinstrumentación la podemos hacer manualmente, ¿no? Con limas K normales. Y siempre se dice que tenemos que instrumentar manualmente por lo menos hasta una lima de 20 para preparar ese preflaring, esa preinstrumentación antes de meter nuestros instrumentos rotatorios. Esto es súper importante. Nunca metáis instrumentos rotatorios sin antes haber hecho este preflaring, esta preinstrumentación, antes de que no hayamos hecho este camino suave. Este es el motor de endodoncia de Endogal, que yo creo que es un poco una de las joyas de la corona de la casa, por su, bueno, es un motor que se puede individualizar todo tipo de torques, de revoluciones, etcétera, ¿no? Tiene localizador de ápice integrado, bueno, es un motor de gran ayuda. Bien. En aquellos casos en los que ya el conducto sea ya más estrecho y no hagamos solo poder hacerlo con una instrumentación manual, tenemos limas ya rotatorias de preinstrumentación mecánica. Yo personalmente siempre empiezo con limas manuales para hacer la instrumentación porque me gusta un poco valorar el tacto de esa raíz. Y una vez que paso la lima 10, la lima de 15, ya meto este instrumento. Es un instrumento que tiene una conicidad constante de 0,3
bueno, una aleación que le permite una flexibilidad buenísima. Yo llevo un mes probándolo de forma intensiva y la verdad es que es una gozada. Este instrumento, bueno, da mucha seguridad y está muy bien. Bien, este es un poquito de instrumento. Luego, si queréis, bueno, podemos ver las revoluciones a las que hay que poner el motor. Pues podemos meterle 250 revoluciones, 300 y un torque de 4 para ir en movimiento continuo. Luego ya os contaré un poquito lo que es el movimiento alterno y el ATER. Lo puedo ir un poquito rápido. Esto es un poquito lo que os decía antes de la secuencia, tanto en preinstrumentación como en instrumentación. Siempre tenemos que ir un poquito con este ritmo, ¿no? De ir limando hasta notar resistencia, retirando, repetir el mismo limado 3-5 veces, irrigar, permeabilizar y volver a irrigar, ¿vale? Bien, esto es un poquito un vídeo, lo vamos a pasar rápido. Bien, la permeabilidad, el patch, sí, para mí esto es súper importante, ¿eh? Una vez que hemos empezado con la preinstrumentación, hemos empezado a hacer ese camino fácil para poder utilizar luego nuestros instrumentos rotatorios, siempre tenemos un poco el objetivo inicial que yo me pongo en la cabeza y nos debemos poner es conseguir llegar a la luz del túnel. O sea, yo considero que la endodoncia, el tratamiento lo tengo controlado y ya empieza a estar más a gusto cuando consigo que mis limas de permeabilidad llegan a ese final del túnel, cuando consigo que lo tenga permeable. Y no solo cuando lo he conseguido, sino que a lo largo del tratamiento lo sigo manteniendo. Yo siempre en los cursos, en la universidad, siempre a mí me han llamado Juanjo el de la lima 10. ¿Por qué? Pues porque insisto mucho en que cada paso de los tratamientos que vayamos dando en instrumentación, vayamos siempre pasando ese tipo de lima que David Zuró decía el otro día, la barredora, me pareció muy interesante, para mantener siempre esa luz del túnel abierta, ¿vale? Una de las revoluciones del sistema endogal que yo descubrí un poquito es esta lima, la lima Preca. Ya no me llamarán Juanjo de la lima 10, sino Juanjo de la lima Preca, ¿vale? Yo creo que es una lima que la ventaja que tiene es que en la punta tenemos, es una lima de 12, con lo cual tenemos más material que una lima 10, y luego es una lima que no tiene conicidad, es de 0,1, una conicidad muy pequeñita, con lo cual, al no tener una conicidad aumentada, unas limas normales tienen conicidad 0,2, nos va a pasar bien a lo largo del conducto, ¿vale? Entonces, esta lima siempre la iremos utilizando entre paso y paso de todos nuestros sistemas para conseguir mantener siempre esa luz del conducto continuamente, ¿vale? Entonces, un poquito las limas que la relación un poquito en la comparación con otro tipo de limas. Bien, seguimos con nuestra escalera. Hemos hecho la apertura, tenemos todo bien claro. Hemos preinstrumentado, muy importante la preinstrumentación, con estas limas manuales y la lima de 1503, que para suavizar todo ese trayecto, y posteriormente vamos a instrumentar. Bien, vamos a ir un poquito rápido porque si no el tiempo. Vamos a utilizar el motor de endogal que hemos visto antes. Podemos poner la rotación a 250, 300 revoluciones y un torque alto de 3, de 4. Podemos utilizar también movimientos reciprocantes o ATR, que luego en las preguntas sí que vamos a hablar un poquito. La secuencia que hablábamos antes, de ir en ciclos de 3-5 veces y vamos bajando poquito a poco, irrigando y permeabilizando. Y estos son un poquito los instrumentos que vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco para que no se nos vaya el tiempo. Este es el primer instrumento después de la preinstrumentación que vamos a utilizar, que es un instrumento que tiene conicidad 0,4 y un diámetro en la punta de 20, ¿vale? Pues este es el primero que vamos a meter y es de uso obligatorio, este siempre lo vamos a utilizar, es el inicio de nuestra instrumentación. Luego veremos un esquema de cómo lo usamos.
Este es el siguiente instrumento del sistema, que es lo mismo, conicidad 0,4, son conicidades bajas. Acordaros un poco de ese tema de la preservación de la dentina pericervical, con un diámetro en punta de 25. Esto ya un poquito son los instrumentos ya un poquito de terminación, en las que ya aumentamos un poquito la conicidad para que luego nuestros obturadores podamos utilizarlos bien, en la que ya le damos unas conicidades un poquito mayores de 0,6. Tenemos otro instrumento de diámetro en la punta de 30 y conicidad de 0,6. Todos estos son instrumentos ya de terminación. Instrumento de 40,06 y instrumento de 50,06. Estos instrumentos se usarán en la función, en la medida en que nos marque nuestro Gaussian, que nos diga hasta qué, la pregunta está creciendo, es hasta qué lima vamos a llegar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un poquito el esquema de trabajo, ¿vale? Entonces hemos hecho toda la apertura, etcétera. Metemos nuestra lima pre-K para ver si ya podemos ver un poquito la luz del túnel. Empezamos a preinstrumentar para hacer ese camino suave. Podemos utilizar esta lima de 2509 muy suavemente en la zona de la entrada de los conductos para quitar un poquito las interferencias, y empezamos con nuestro sistema, con nuestra lima inicial de 2004 para preparar ya un poquito ese conducto inicial. O sea, esto es de obligado uso, y una vez que hemos utilizado esa lima de 2004 es cuando podemos meter nuestros limas manuales de níquel titanio para ver el diámetro de esa constricción apical y saber hasta dónde vamos a seguir con los demás instrumentos, ¿vale? Entonces, este sería un poquito el esquema. Y siempre, como veis, entre medio vamos a utilizar siempre, vamos a pasar siempre esa lima manual para ir. Entonces, una vez que hemos hecho el gauging, si el gauging nos marca que es un 25, pues utilizaremos la lima de 2506 y ahí nos quedamos. Si es del 30, usamos el instrumento de 3006. Si es de 35, llegamos al de 40. Y si es si a partir de 45, pues utilizaríamos todas las partes, el 30, el 40 y el 50, ¿vale? O sea, nos va a marcar el gauging y ahí utilizaremos los sucesivos instrumentos, ¿vale? Os voy a hablar un poquito, por resumir, y como el tiempo se nos va pasando y no llegar mucho, este es un poquito el esquema de trabajo en el que utilizaremos, quitamos interferencias, preinstrumentamos con la lima de una raya blanca, la 1503, pasamos siempre a lima pre-K, instrumentamos con la 2004, hacemos el gauging y según lo que nos dé el gauging, seguimos con la 2504 y 2506, ¿vale? Yo, por mi experiencia de un mes ya usando estas limas, sí que os recomiendo, aunque conductos fáciles podemos pasar muchas veces de la 2004 directamente a la 2506 para luego poder obturar el sistema. Sí, ya en molares, etcétera, yo siempre, aunque no sean conductos muy complicados, por comodidad, sí que creo que os va a facilitar mucho el pasar la lima de 2504. Entonces, pasáis el 2004, el 2504 y luego el 2506. Bien, en los conductos muy difíciles, yo con los que habéis ido en curso, siempre en endodoncia lo que hay que ir es muy despacio, ¿vale? Y cuando algo se atasca, hay que volver siempre a la lima anterior, usar mucho las limas de permeabilización, irrigar mucho e ir muy despacio, ¿vale? Nunca intentar saltarse pasos, ¿de acuerdo? Bien, esto es un estudio que se anuncia de la duración de estos instrumentos. Yo insisto mucho en que los instrumentos, esto también, bueno, es unos instrumentos para niños que va a sacar la casa Endogal, que creo que es muy interesante. Insisto mucho en que los instrumentos no hay que usarlos muchas veces, hay que intentar usarlos en molares, un uso. El precio, el coste de este sistema creo que es muy competitivo y no nos tenemos que arriesgar. Si queremos que la endodoncia no nos estrese, vamos a quitar ya elementos previos de la cabeza, y uno de ellos es este de no usar mucho los instrumentos. Tema de irrigación, voy a ir un poquito rápido, el tiempo se nos va.
la importancia de la irrigación continua desde el momento en el que hemos creado esa piscina de trabajo inicialmente. Esa piscina la tenemos que tener llena de irrigante, de hipoclorito, ¿vale? Eso hay que tenerlo, y a lo largo de toda la instrumentación tenemos que tener todo bien irrigado, ¿de acuerdo? El gol estándar de la irrigación, no vamos a entrar ahora en cada detalle, además, es el hipoclorito de sodio. Nosotros lo utilizamos al 5%, lo podemos usar caliente, y porque aumenta un poquito la efectividad. Usarlo siempre reciente, bueno, eso son unas medidas, caliente, reciente, para aumentar la efectividad. Además del hipoclorito, siempre vamos a tener que utilizar un quelante, que nosotros utilizamos el ECTA, para poder disolver todo ese tejido inorgánico que vamos a tener, detritus, etcétera, después de la instrumentación. Esto se usa en el periodo final, el que vais a ver ahora, de la irrigación final preobturación, ¿vale? Y el uso de clorhexidina, bueno, yo personalmente no lo uso mucho, lo uso solo en los casos necros, etcétera, como irrigante final una vez que hemos hecho el protocolo básico, pero no es sustitutivo del hipoclorito. Este es el ECTA de la casa Endogal. Y esto es un poco el protocolo, ¿vale? Vamos teniendo esa piscina llena de irrigante a la vez que vamos instrumentando. Tenemos que estar irrigando continuamente sin hacer presión. Y es muy importante, una vez que ya hemos instrumentado todo, que nos detengamos y hagamos la irrigación preobturación. Y digo que es muy importante porque aquí hay que pararse y dedicarle tiempo, ¿vale? Hay que dedicarle 1 minuto por cada conducto de una irrigación. Además, esa irrigación, como ahora veremos, hay que intentar activarla con diferentes métodos, y hay que estar 1 minuto de reloj, ¿vale? 1 minuto de reloj es muy largo, hay que contarlo, hay que medirlo, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, pues a veces utilizar la clorhexidina, que bueno, tampoco. Y en esa irrigación de preobturación es cuando vamos a utilizar hipoclorito y vamos a utilizar el ECTA, también activado, ¿vale? Es muy importante, hablando de la clorhexidina, nunca se mezclen hipoclorito y clorhexidina. Siempre, si vais a utilizar clorhexidina, entre medio utilizar una limpieza con suero, ¿vale? Los sistemas de activación, tenemos sistemas de activación sónica, como puede ser este de el Endoactivator, que es el que yo uso. Simplemente es una forma de activar un poquito ese hipoclorito para que tengamos más actividad. Y la otra forma es con activación ultrasónica, con este tipo de puntas de ultrasonidos, en el que vamos a también conseguir esa activación. Benjamín y Pablo tienen un nuevo concepto de irrigación que esperemos que pronto vea la luz, que es súper revolucionario, pero bueno, ahora no da tiempo a... Pero bueno, cuando esto salga va a revolucionar mucho nuestra área de irrigación en los tratamientos. Una vez que hemos hecho esa irrigación preobturación, vamos a secar bien con puntas de papel de la conicidad que hemos utilizado. Esto es muy importante. Y vamos a obturar. Voy a hablar solo hoy de los sistemas de obturación con vástago, porque no nos va a dar tiempo un poquito más. Y simplemente, bueno, el uso de cemento es muy importante. El gol estándar que nosotros utilizamos es el cemento de resina. Este es el de la casa Endogal. Hidróxido de calcio para nuestras curas temporales entre tratamiento y tratamiento. Estos son los obturadores con vástago de plástico de la casa Endogal, ¿vale? Simplemente a modo un poco rápido, unas indicaciones rápidas de cómo debemos utilizarlos. Este es el esquema un poquito de trabajo, perdonad. Siempre una vez que hemos metido el cemento muy suave con 3 puntas de cemento, extendiendo bien el cemento en nuestros conductos, vamos a probar qué obturadores de plástico o con qué obturador vamos a hacer la obturación. Generalmente vamos a tener que obturar con aquel obturador de plástico
que se nos quede a 1 milímetro de la longitud de trabajo que hemos establecido con nuestra instrumentación. Por eso es muy importante individualizar nuestros tratamientos. Si hemos terminado con un 2506, pues probablemente metamos un verificador. La casa vende estos verificadores de plástico, que son los que tenemos que probar previamente, y a 1 milímetro de esa longitud de trabajo lo probamos, y es con el verificador que después de calentado en el horno vamos a tener que obturar. ¿De acuerdo? Bien, esto sería un poquito el esquema de trabajo. Y una vez que hemos ya realizado la obturación, pues ponemos un provisional y ya está. Vamos a ver algunos casitos con el sistema de Endogal. Ya veis un poquito las radiografías necesarias de las limas iniciales, el obturador de plástico, el verificador y la terminación. En este caso, bueno, aquí un poco ver la importancia de la radiografía preoperatoria, que muchas veces cuando se vaya la luz del conducto no vemos, sospechar de que puede haber dos conductos, ¿vale? Y tratarlos como corresponde, ¿de acuerdo? Nuestros obturadores de vástago de plástico y nuestra terminación. Esto es un caso que es de la doctora Tieda, fantástico, a mí me gusta mucho, un traumatismo de una niña que nos llegó, no nos teníamos mucha información, y un poco os muestro este caso. Está obturado definitivamente con biodentine, pero un poquito lo que quiero que veáis es esto, ¿no? La magia de la endodoncia, ¿no? Aquí no hay más truco que esperar de su obturación, y ya veis que toda esa tabla externa que no existía inicialmente, en la derecha veis cómo ha crecido este endohueso que llamamos, ¿vale? No hay regeneración, no hay membranas, no hay nada, ¿eh? Esto es la magia de la endodoncia, ¿vale? Y termino un poquito con esto. Bueno, ya veis que la endodoncia a veces también es estética, ¿vale? Esta imagen me la hizo, bueno, esta es una compañera dentista que aprovecho un poquito para mandarle un gran abrazo desde aquí. Bueno, pues que también la endodoncia tiene su estética, y a veces cuando vemos una radiografía de cosas que hemos podido hacer, nos podemos trasladar a otros sitios, ¿no? ¿Vale? Bien, y ya he terminado un poquito con esto. Deciros que, bueno, esto es vuestra casa, aquí tenéis vuestra casa. Bueno, agradecer a la Universidad mis casas, ¿no? De estos mis sitios de trabajo, la Universidad de Navarra, la Universidad del País Vasco. Aprovecho para saludar a los alumnos de quinto curso, que estarán algunos escuchándome, y que pues por toda esta situación, pues los pobres han quedado sin prácticas, y que bueno, los profesores creo que tenemos que estar ahí para estos que se han quedado sin prácticas en el curso este importante para ellos, pues que podamos estar ahí para ayudarles, ¿vale? Y nada más, ¿eh? Creo que he corrido un poquito al final, pero bueno, no me daba mucho tiempo. Igual en las preguntas ahora podemos resolver algo más. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Como siempre, aprendimos un montón, súper interesante la clase, ¿eh? Y la verdad es que sí que es una magia, ¿eh? Entonces ahora, si os parece, vamos a empezar un poco un turno de preguntas, de coloquio. Pues van a empezar Natalia y Amaya, y también pues alguno de las personas que tienes que saber que os están viendo 300 personas, en este momento. Entonces, que bueno, que sí que se mostró interés. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí que me vais a permitir una, solo una, y es que cómo se presenta la época de setas este año en Navarra, y si voy a tener la oportunidad de poder disfrutarla. Es decir, aquí delante de 300 personas. A ver, Amaya, ¿me vas a llevar este año o no me vas a llevar? Benjamín, que no podemos salir de casa. Como que sea, vamos a escondidas. Bueno, ¿se presenta bien o no se presenta? Pues la verdad es que queda poquísimo, o sea, ya empieza,
Ya hay un poco, ¿eh? Pero es que no podemos salir, o sea que no sé, igual por la noche con frontales. Que no, que es Pues broma. nada, pues venga, venga, os dejo. Venga, hasta luego. Yo lo primero que quiero hacer es Empezar. felicitar a Juan. No sé si me escucháis, ¿me escucháis? Sí. Sí, vale. Yo solamente quiero felicitar a Juanjo por la presentación así concisa, concreta. Creo que tus alumnos tienen mucha suerte teniéndote de profe en Navarra y bueno, en País Vasco, porque creo que les das datos y sobre todo muy cercano y de una manera muy fácil de comprender. Y a Maya también, lo que pasa que bueno, en este caso fue Juanjo el encargado de presentarlo. Una de mis preguntas es del principio del todo. Cuando hablas de la reconstrucción pre-endo, dices que yo es que el IRM es un material que me resulta un poco, voy a llamarlo pringoso a la hora de trabajarlo. Entonces, tú cuando tienes una clase 2 que es horrorosa, que está muy, muy deteriorado el diente, ¿qué es lo que más te gusta utilizar? Si te gusta más utilizar un restaurador en bloque, un medio fluido tipo SDR o un material de ese tipo, o si prefieres utilizar ya directamente el composite que después, una vez bien limpia la carres, no vas a tener que modificar. ¿Qué es tu ideal siempre que se pueda a la hora de hacerla? Depende un poquito del tiempo que tengas. O sea, yo valoro mucho el que la recoprendo hay que hacerla sí o sí. Entonces, hay varios casos. Por ejemplo, los dentistas cuando nos derivan endodoncia, los que tengo más cercanos, muchos lo que hacen ya es, cuando han visto previamente al paciente, ellos ya hacen la reco con composite para luego no tener que volver a hacer, cuando les devolvemos la obturación, para no tener que volverlo a hacer luego, ¿vale? Entonces lo hacen con composite. Si me viene el caso a mí sin haber hecho nada previamente, lo ideal siempre es un poquito, yo utilizo mucho el material tipo de SDR. Es muy cómodo, muy rápido y tienes la seguridad de que, como dices tú, no es pringoso, y trabajas mucho más cómodo. Pero luego hay casos en los que el tiempo te ha pillado o que no has previsto o lo que sea. Bueno, pues o es una caries muy grande que tienes que dedicar mucho tiempo a limpiarla, subgingival, tal. Pues en esos casos, pues de lo malo prefiero coger el IRM, hacerlo un poquito espeso, ponerlo, y en el tiempo en el que el paciente se está anestesiando, pues poderlo hacer, pero como última opción, pero prefiero eso que nada. Ya, por supuesto, claro que sí. Voy yo. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias, como siempre, súper bien. A ver, y mi pregunta es, cuando tenemos un escalón y nos quedamos cortos, no podemos permeabilizar el conducto, ¿qué podemos hacer? Lo primero es no ponerse nervioso, ¿vale? No ponerse nervioso, y sobre todo lo que nunca hay que hacer, os lo digo porque a mí me ha pasado, cuando ves que una lima no baja, la lima de permeabilidad no baja, lo que nunca hay que hacer es hacer fuerza, intentar apretar, porque lo único que vais a hacer es empeorar más las cosas, ¿vale? Cuando veis que una lima de permeabilización no baja, tenéis que frenar, tenéis que parar, tenéis que respirar y empezar a pensar. Entonces, lo primero que hay que hacer es la parte más coronal de ese escalón, de esa parte que no bajáis, os alejáis un poquito de esa zona donde tenéis el escalón, medís, os alejáis por lo menos 1 milímetro y preparáis el conducto con instrumentación rotatoria hasta ese milímetro, o sea, como si el diente, la preparación se hubiera acabado a 1 milímetro antes del escalón. Nunca llegando, no toquéis ese escalón, no hagáis fuerza ahí, preparáis 1 milímetro. Y luego convertís las limas manuales en lo que yo llamo limas listas o limas inteligentes, que es precurvarlas en la punta a 45 grados un poquito. Como ya tenéis más ensanchado esa parte más coronal, metéis la lima precurvada y con mucha paciencia vais intentando retomar el conducto
que estará junto al escalón, pero con mucha paciencia irrigando mucho. Pero nunca os pongáis nerviosos y nunca apretar los instrumentos contra esa parte. Sobre todo paciencia, instrumentar la parte de arriba y precurvar las limas. Con respecto a la eliminación de las interferencias, ¿no?, que es un paso inicial en el momento que estás haciendo la apertura, al final, si yo no me equivoco, en uno de los esquemas que pusiste, presentas una lima. Esa es con una lima en la cual, después de la lima endoceta, ¿no?, en la cual tú, esa lima rotatoria es con la que tú haces la eliminación inicial de las interferencias, o la haces inicialmente con ultrasonidos. Vamos a ver, lo puedes hacer con lo que quieras. Es decir, tú una vez que has conformado esa cavidad, has preparado bien las paredes de la cavidad. A mí me gusta, como os he dicho, que el conducto se vea bien en el suelo de la cavidad, y a mí limas de este tipo SX o la lima esta X de Endogal, la 2509, sí que me gusta con mucho cuidado pincelar un poquito esa entrada del conducto, y me gustan porque con un paso muy sencillo y muy simple, muy rápido, puedes pincelar. También se pueden utilizar ultrasonidos, la punta 3 de ultrasonidos, pero bueno, entiendo que no todo el mundo en las consultas tiene ultrasonidos, que no todo el mundo usa, y este tipo de limas rotatorias de inicio pues es más fácil que se tengan. A mí me gustan mucho, pero siempre utilizarlas con mucho cuidado y sin apretar. Juanjo, y sabemos lo importante que es sacar una radiografía de conductometría y luego, antes de obturar, una radiografía con verificadores y luego comparar esas dos radiografías, ¿no? Y esos verificadores, ¿a qué nivel deben de quedar? Sí, es muy importante. Ya siento haber ido un poco rápido al final, pero nos faltaba tiempo, ¿no? Pero cuando nosotros utilizamos gutapercha plástica con el sistema de verificador con vástago, para evitar un poquito la extrusión que con el efecto émbolo de ese vástago pues puede provocarse, siempre que tenemos que individualizar bien ese verificador, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el que el verificador que vamos, o sea, el obturador plástico, el obturador que vamos a utilizar, la medida de ese obturador sea aquel que nos haya encajado bien en la preparación a 1 milímetro de nuestra longitud de trabajo. Si tenemos una longitud de trabajo, suponemos, de 20, tenemos que hacer una prueba de los verificadores plásticos que en la casa Endogal se venden aparte. Tenemos que coger aquel verificador plástico que se nos encaje bien en la preparación a 1 milímetro menos, en este caso sería 19. Con ese es el con el que tenemos que obturar. Con lo cual, cuando hacemos la radiografía con los verificadores puestos, tenemos que ver que esos verificadores se nos quedan 1 milímetro corto de nuestra longitud de trabajo. Y así evitar un poquito esa extrusión que con el efecto émbolo del obturador vamos a provocar. Yo también quería preguntar, veo que el sistema Endogal tiene todo el material necesario, veo que tiene también EFTA para la instrumentación. ¿El sistema Endogal tiene también hipoclorito para poder, como cierre de todo ese sistema? ¿Ese hipoclorito No. al 5%? No, todavía no. Okay. No, todavía no, pero bueno, hipoclorito. ¿Qué cantidad de hipoclorito utilizas en la irrigación entre instrumentos? Repíteme, Natalia, que no te... Perdona, sí. ¿Qué cantidad de hipoclorito utilizas en la irrigación entre instrumentos? ¿En la irrigación? Entre instrumentos, no en la preobturación. Yo entre instrumentos utilizo una jeringa, generalmente entre cada instrumento, y creo que es la típica jeringa que utilizamos normal. Sí, el porcentaje de hipoclorito es al 5%. Yo me gusta calentarlo también. Bueno, hay gente que no lo hace, yo lo caliento.
Y sí que no paso de instrumento a instrumento sin irrigar. Y luego es muy importante lo que os decía siempre, esa piscina que tenemos siempre está llena. Siempre llena. Para que veáis un poquito la importancia de la irrigación, ayer escuché en este congreso online que ha hecho AEDE una conferencia en la que hablaban también de la importancia de la irrigación en una universidad, no me acuerdo dónde era ahora, pero tampoco lo vi entero. Habían sacado un método de irrigación en el que habían calculado la cantidad de irrigación que utilizaban en cantidad en todo el proceso de endodoncia y utilizaban 500 mililitros de irrigación, o sea, medio litro de irrigante en una endodoncia. O sea, imaginaos la importancia que tiene esto. Pero eso es un poco exagerado, ¿no? Es un poco exagerado. Yo os lo digo un poco que es lo que escuché ayer. No, es un poco para deciros la importancia que hay que darle a la irrigación, sobre todo esa fase ¿No se de bebería irrigación. el dentista aparte del hipoclorito o algo así? Sí, igual sí. Pero bueno, quedaros con que tenemos que dedicar tiempo, sobre todo a esa irrigación preobturación, es muy importante. Irrigar siempre entre instrumento e instrumento. Muy bien. Carlos, yo no sé si hay alguna pregunta de las personas que escucharon. Sí, a ver, vamos con la Si te primera. parece. Sí, dime, Carlos. Bueno, enhorabuena por la presentación, muy didáctica. Preguntan, ¿cómo calientas el hipoclorito? Y si es que hay evidencia que realmente tenga un efecto sinérgico. A ver, calentarlo, podéis calentarlo de muchas formas. Hay máquinas ya o aparatos que venden para calentar que cuestan una pasta y tal. Yo personalmente lo que utilizo, pero lo utilizo porque lo tengo ahí a mano y bueno, le di un uso. Yo utilizo el horno con los que se hace esto, el PRF o el PRG, esto que hacemos. Bueno, pues tengo ahí el horno, meto las jeringas ahí y lo uso. Pero bueno, se puede calentar simplemente con un calientabiberones comprado ahí en cualquier supermercado, con una yogurtera. Todos estos sistemas son baratos y metes ahí las jeringas y los calientas. Y sí que parece que está demostrado que a mayor temperatura el hipoclorito tiene más efectividad. Lo que sí es que una vez que está caliente se inactiva antes, con lo cual tienes que recambiarlo con mucha más asiduidad, o sea, tienes que ir recambiándolo, más una vez que está caliente. Muy bien. Otra pregunta. Preguntan, si es que terminas con un 2504 y el gouging es 40, paso la 4006, entonces el gouging sería o debería ser 40. A ver, sí, traducir la pregunta. No, ya más o menos sí. así. A ver, si tú, vamos a ver, una vez que has pasado la lima de 2004, que son las limas básicas de instrumentación, nos planteamos hacer el gouging. Si el gouging nos ha dado un 40, tenemos que coger las limas del sistema e ir una por una hasta llegar a ese gouging. Entonces, cogeríamos la lima de 2004, hemos hecho el gouging, usamos la lima del 2504, que es la que tiene un aro rojo para que lo veáis visualmente. Cogemos la lima de 2506, cogemos la lima de 3006 y cogemos después la lima de 4006. O sea, es todo un sistema progresivo. Nunca hay que correr con los instrumentos. Lo único que nos va a hacer es aumentar el estrés y poderlo romper. Hay que ir paso a paso y despacio. No sé si he contestado la pregunta o... Sí. A ver, seguimos con otra. ¿Se podría hacer una condensación lateral utilizando conos 20 o 40? Utilizando conos de 20 o 40, sí, se puede hacer perfectamente. Una vez que
tú tienes ya la instrumentación final y sabes un poquito cuál es el gouging final y qué última instrumento has utilizado, puedes utilizar un cono maestro adaptado un poquito a la conicidad que pues en este caso sería 0,406 y utilizar luego conos accesorios para hacer la condensación lateral que hacíamos hace muchos años. Yo ya hace mucho tiempo que no utilizo condensación lateral, pero bueno, entiendo que no es problema de hacerlo. Tenéis que tener muy claro cuál es vuestro último instrumento de trabajo. Y saber que si utilizáis conos en frío de gutapercha, que hay que saber qué conicidad de conos estáis usando. Si nosotros terminamos con un 2506 y utilizamos un cono único de conicidad 0,6 y tamaño 25, tenéis que tener claro que no vamos a poder meter muchos instrumentos, muchos gutaperchas accesorias para hacer la condensación lateral. Entonces, un poquito valorar esas conicidades. Sí, Yo, si me permites, Carlos, simplemente diría que prueben y aprendan a usar tipos de obturación plástica, tipo obturadores, que yo creo que a esas personas les va a dar muchas alegrías. Sí, son no sé si sistemas estás de acuerdo, sencillos. no sé si estáis de acuerdo vosotros. Sí, yo creo que hay que meterse ya en el sistema de la gutapercha caliente. Todo tiene su curva de aprendizaje. Yo siempre digo que estos sistemas son buenos, pero hay que utilizarlos bien. Hay que tener una pequeña curva de aprendizaje, pero que es sencillo. Y siguiendo un poco protocolos, como hemos hablado ahora, y siguiendo un poco un esquema de trabajo muy claro, se puede hacer muy bien y no es complicado. Sí, pregunta, ¿qué sistema utilizas para reinstrumentar? ¿Qué sistema utilizo para reinstrumentar? Es que en principio, vamos a ver, la idea un poquito es o bien utilizo instrumentos pues con puntas activas de retratamiento que existen en el mercado. Esto si quiero quitar, si es un caso de gutapercha normal, si quiero quitar la gutapercha, pues utilizar estos instrumentos. Si son casos en los que tengo que retirar vástagos de plástico, pues además de estos instrumentos puedo utilizar, como nos decía ayer Pablo Fernández, ¿no?, en la conferencia, utilizar limas Gestron para arrastrar ese vástago. Podemos utilizar la lima de 2506 de Endogal con movimiento recíproco, por ejemplo, con que nos puede dar el motor, y podemos ir bajando y quitando la gutapercha. En última instancia, yo si hay gente que sé que no le gusta, pero en última instancia, si veo que tengo dificultades, tal, siempre a veces utilizo un poquito de líquidos, pues de cloroformo, etcétera, pues para intentar ayudarme un poquito, pero sin abusar tampoco mucho. Muy bien. Hay una pregunta recurrente acerca del vástago de la gutapercha. Preguntan si es que se puede eliminar el vástago para preparar el conducto para un poste. Sí, hay unas fresas especiales que son fresas que no se llaman Thermacat, que no cortan, sino que en cuanto entran en movimiento por calor, lo que hacen es desintegrar la parte de vástago que quieras. Entonces son muy cómodas y simplemente con colocarlas encima del vástago, pues por calor van deshaciendo esa parte del vástago y no tienes ningún problema. Natalia, ahí yo, Sí. Carlos,
Sí, A ver, adelante. que tú tienes bastante experiencia en eso, ¿no? Sí, yo en el sistema endogal lo conozco un poco menos ese vástago, pero en general los vástagos de plástico de los sistemas termoplásticos, lo que es muy importante es que esté cortado y bien cortado el vástago. Quiero decir, que tú lo tengas accesible y lo más plano posible, porque si tú, la Endospace, que es una fresa que tiene como si fuese una muesca, la usas sin agua, y la pones justo encima de ese vástago que es oscuro y lo ves, lo pones encima y baja maravillosamente. Para mí no es para nada complicado sacar el vástago de un material termoplástico. Da igual el sistema que sea o cómo se llame, imagino que todos tendrán más o menos la misma manufactura. Y de hecho, a mí me resulta incluso más fácil sacar el vástago de plástico que sacar el vástago de gutapercha, ¿no? Me resulta más fácil sacar el plástico que los sistemas que son de vástago de gutapercha. Es más fácil para mí, supongo que también porque lo hago más veces, pero sí. No me resulta difícil siempre y cuando veas bien, colocas la fresa encima de ese punto oscuro donde está el vástago y activas la fresa pero estando encima. O sea, la colocas y pisas pedal sin agua y va perfectamente. Yo creo que es muy fácil, sin mayor complicación, ¿eh? No me parece nada complejo. La primera vez vas un poco así a ver qué pasa, pero es que la fresa es inactiva. No va a hacerte ningún daño. Bueno, doctor, primero de nada, darle la enhorabuena por su espectacular conferencia, dar las gracias a la doctora Amaya por acompañarnos, a la doctora Natalia, al siempre buen compañero doctor Benjamín y a Carlos Ayala, informar a todos los asistentes que continuamos esta tercera semana de formación esta tarde a las 7 con el doctor David Peñarrocha, y mañana, jueves, a las 7 también con el doctor Alberto Fernández. Muchas gracias y continuamos con Movimiento Galimplan. Recordarles también que pueden ver todos los webs y las retransmisiones de la formación en la página web de Galimplant y en la página web de Endogal. Muchas gracias y continuamos. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Carlos. Gracias. Hasta luego. Juanjo, Un saludo. Natalia, Gracias. Amaya, Chicos, Gracias. besiño, ¿eh? adiós, cuidaos. Hasta luego. Y este año no te perdono lo de las setas, ¿eh? Menuda Os veo vale. genial a los